Hola amigos, ¿cómo están de la industria de reuniones? Mi nombre es Francisco Cachafeiro, presidente de MPI, y hoy tenemos aquí a Braulio Arzuaga. ¿Cómo ven? Presidente, bueno, director general de Grupo Presidente, presidente de la CENET y ahora del grupo del Shark Tank México. Braulio, ¿cómo estás? Hola Francisco, bien, gracias por la invitación, gracias aquí por invitarnos a platicar un poco de la industria. Gracias, Braulio. Pues mira, te vamos a hacer unas preguntitas. La primera, ¿dónde estamos como empresarios en la rama del turismo? Hemos visto que la inversión se encuentra ahorita frenada por el tema de la pandemia y una gran incertidumbre sobre el tema de vacunación, que como país lo vemos lejos para generar esta burbuja de confianza, para generar turismo a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Cómo ves este tema? Mira, yo creo que para saber dónde estamos hay que entender de dónde venimos, ¿no? Y la verdad es de que pues veníamos de unos números muy fuertes, ¿no? El turismo en México siempre ha sido un motor para el país, ha sido un aliado al combate a la pobreza y a la marginación. Pues hoy es una película diferente, ¿no? La balanza turística que siempre había sido importante, ¿no? 14.700 millones de dólares que representaba y que dicho sea de paso había sido superavitaria por los 10 años anteriores, pues este año o el año anterior cayó 49%, ¿no? Cayó a 7.400 millones de dólares y pues al final de cuentas eso nos deja en una situación de una industria mucho más chica, ¿no? Los ingresos igualmente cayeron un 55% y también los turistas internacionales. Los turistas internacionales, fíjate, cayeron mucho. Habíamos hablado de que pudieran llegar a caer alrededor de 20 millones. Cayeron 24 millones. Eso significa 46% versus el año de 2019. Y ahí nos podríamos seguir, ¿no? Entre los fronterizos, no fronterizos, etcétera, y los cruceristas, que eso también es un tema importante. O sea, el tema de los cruceros cayeron 71%, ¿no? Entonces, por eso decía yo que era importante el entender de dónde veníamos y en dónde estamos, ¿no? Te decía una cosa al principio de la entrevista que creo que es importante. Esta industria es un motor para México y esta industria es un aliado al combate de la pobreza y la marginación. Y fíjate, en México, antes de la pandemia existía el 42% estaba pues en esa triste realidad de ser un tema en pobreza y hoy por hoy, pues bueno, ay, espérame tantito, es que me están hablando aquí. Perdón. Déjame, te lo digo. Así que es para que le recortes esa parte, perdón. Te decía yo que hay que entender, ¿no? Lo que veníamos pasando o el tamaño de la industria que éramos y la industria que hoy por hoy somos. Y en cuanto al tema que yo te decía que es importante como aliado a la pobreza, al combate a la pobreza y a la marginación, en México existe un 42% de personas que viven en marginación y en estados que son netamente turisteros o netamente con vocación turística, por decirte un ejemplo, Baja California tiene el 24% y un número muy similar también Quintana Roo. Entonces, pues estamos en un momento muy complicado de la industria y este año no va a ser un año de recuperación, sino va a ser un año más complicado o un año igual de complicado que el año 2020. Braulio, tú tienes una experiencia enorme en la rama del turismo. ¿Cómo podemos hacer entender a las autoridades que nuestro negocio es esencial, que nuestra industria es completamente esencial, como otras industrias que las han marcado ahí? Somos una industria segura, lo hemos comprobado. ¿Qué tenemos que hacer para que nos puedan ayudar y realmente puedan entender este concepto? Mira, acabas de decir las dos palabras que son las que más tratamos de sensibilizar a los gobernantes sobre esta industria. Uno es que es una industria segura. Los protocolos que desde ya hace un año hemos estado instalando en todas las partes de la cadena, son protocolos, por lo menos en las empresas que están afiliadas a asociaciones y demás, son protocolos muy serios. A mí me ha tocado viajar a España y he visto una diferencia total. No digo que ellos están mal y que nosotros estamos bien. Lo único que te digo es que nosotros, en gran parte de los hoteles que hemos visto aquí en México, están estos protocolos muy, muy bien armados. Igualmente en el avión, igualmente en el transporte terrestre, igualmente, digamos que en toda la cadena.
Entonces, es muy importante entender que esta industria es una industria segura. Y también es muy importante que se entienda que esta industria es una industria esencial. Hay 4.2 o había 4.2 millones de mexicanos que nos dedicamos al turismo y vivimos por el turismo. Y esto no tiene que ver con actividades que se encadenan por el turismo, sino solamente de los que son directos. Y al final, insisto, una industria que te generaba el 8.7% del PIB, ¿cómo lo medimos en México? Que es diferente a cómo lo mide el WTTC. Mira, si lo medimos como lo mide el WTTC, ese 8.7 se va a 16%. ¿Por qué? Porque ellos toman la demanda directa, la indirecta y la inducida. Entonces, imagínate, estamos hablando de cómo se mide en el mundo, el 16% del PIB de México se generaba a través de esta industria. Si lo medimos como históricamente se ha medido en México, es el 8.7. Entonces, al final de cuentas, es muy importante y es por eso que nosotros en el CENET hemos pues mandado muchos oficios, muchas cartas y hemos hablado, pues ahora sí que con Dios Padre, para comentarles que nosotros como industria estamos dispuestos a poner la infraestructura turística al servicio de la vacunación y también en el tema de las vacunas y de las pruebas que estamos haciendo. Bueno, ahorita comentaba sobre el PIB nacional y hace unos días tuve una entrevista con Enrique Lamadrid, que fue exsecretario de Turismo de México, y él me comentaba justamente eso, ¿no? O sea, que si nosotros no tenemos una reactivación de forma inmediata, el dato positivo que genera el PIB el día de hoy, pues podría pasar a convertirse en un dato negativo y esto afectar a la economía, evidentemente, del país y que la Secretaría y el turismo en general fuera un lastre para la reactivación de, pues ahora sí que de toda la economía, ¿no? Ya que estaríamos con costos elevadísimos, evidentemente por la operación y ejecución de la Secretaría y también por todas las obras de infraestructura que hoy en día se están haciendo. Pues sí, es que imagínate, el 8.7 del 2019 tuvo una contracción del 45% en el 2020. Entonces, hoy estamos hablando que ese 8.7 significa pues casi 5%. Entonces, pues ya la industria se ha hecho más chica, el país se ha hecho más chica, el país cayó 9%. Entonces, pues la realidad es de que sí, por supuesto que si no hay estas, pues, y lo hemos venido platicando, si no hay estas decisiones de inyectar dinero, de apoyar a las empresas, pues al final de cuentas muchas se perderán. Mira, vengo de una junta, no te voy a decir, es una junta de un evento que va a venir, en donde me decían las personas con las que estábamos que ya no han encontrado a 2,000 compradores, ¿no? Que el año pasado existían. Entonces, al final de cuentas, pues existe también un tema que le pega muy fuerte a la economía. Y fíjate, creo que también es bien importante comentar una cosa. Nosotros o la gente tiene la percepción que el turismo está hecho por empresas grandes, ¿no? Cuando vamos por el aeropuerto y vemos los empenajes de los aviones y vemos que son muchos, creemos que todas las empresas son grandes. O cuando vamos por Cancún y vemos muchas banderas, digamos, de diferentes hoteles, también pensamos que siempre las empresas son grandes y no es así. Hay 400 o había 450,000 empresas en este país, microempresas con menos de 10 empleados que generaban 65,000 millones de dólares en la industria, en la cadena de valor. Entonces, pues sí, por supuesto que tenemos que hacer algo, ¿no? Como país, porque al final de cuentas hoy se está perdiendo mucho. Y muchas veces hablamos de lo que se perdió ya en el año pasado o lo que se está perdiendo hoy, pero ponte a pensar todos los proyectos que se están difiriendo, todos los proyectos que se están cancelando, que no los vamos a ver. México tenía un tema, en mi punto de vista, correcto, ¿no? Que estamos en el ranking 19 de competitividad. Es cierto que del 1 al 20 hay un gap enorme, sin embargo estamos en el top 20. Pero pues hoy por hoy, si va a tomar 4 años la recuperación y alguien quiere invertir o estaba por invertir en un hotel, déjame decirlo, pues imagínate, si antes el periodo de recuperación era de 10 años, pues ahora va a ser de 15. Entonces, también tenemos que estar muy sensibilizados con lo que se está perdiendo al futuro. Totalmente de acuerdo. Oye, vi un reportaje tuyo sobre las 10 claves, ¿no? Para la reactivación del turismo. Cuéntanos un poquito de estos 10 puntos. Pues mira,
nosotros hemos hecho muchas iniciativas, ¿no? Hemos hecho la iniciativa de la Alianza Nacional Emergente por el Turismo, hemos hecho una iniciativa que va dentro de la alianza, pero que inició antes, que tiene que ver con un paquete legislativo que hemos estado cabildeando y sensibilizando a los gobernantes para que lo aprueben o para que aprueben algunas. Y seguiremos con eso, ¿no? Pero una de las cosas que definí como plan de trabajo para el siguiente año es estas claves, ¿no? ¿Y por qué? Porque no es nada del otro mundo, sino nada más es poner en blanco y negro la estrategia. No tenemos que ser tan tácticos, sino tenemos que ser mucho más estratégicos ahorita y obviamente con cuestiones de corto plazo para poder salir. Una de ellas es asegurar la conectividad aérea. Sin movilidad simplemente no va a haber turismo y lo hemos visto, ¿no? Desde que estamos en confinamiento, pues al final de cuentas se para esa movilidad y no existe turismo. Y por supuesto que una de las cuestiones importantes es esa conectividad aérea. Hemos perdido el tamaño de muchas aerolíneas importantes y también hay muchas aerolíneas regionales que están en problemas. Entonces, al final de cuentas, es uno de los puntos importantes. Otro de los puntos, ya lo hablamos, es poner a los trabajadores de esta industria en los primeros lugares de vacunación. Entendemos perfecto que tiene que ir a las personas mayores, entendemos perfecto que tendrá que ir a las personas que están en el sector salud, pero, insisto, si somos el casi 9 o éramos el 9% del PIB, si somos digamos, los ojos del mundo o de México ante el mundo y queremos reactivar esta industria, nosotros creemos que debemos de poner en los primeros lugares a las gentes que trabajan en esta industria. Una de las cuestiones que nos importa muchísimo es acotar de una manera legal, pero también normativa, déjame decirlo así, el boom de la competencia pues desleal que existe en las plataformas comerciales de alojamiento. Nosotros entendemos que es una forma de alojamiento, entendemos que es una forma que a la gente le gusta. Sin embargo, te voy a dar un dato muy revelador del por qué no tienen el mismo piso parejo, ¿no? La cancha no está pareja, la cancha parece ser que está pues un poquito alineándolos a ellos. Nosotros, al principio, como hoteleros, teníamos que seguir el semáforo y el semáforo nos restringía el porcentaje de ocupación. Al final, en todo el año, el porcentaje de ocupación de los hoteles fue de 25%. Del 60% que estuvo en el 2019, quedó en el 25%. Y estas plataformas estuvieron en el 80% y subieron 90% su tarifa. Entonces, queremos un piso parejo. La otra es una campaña que hicimos de que ya te quedaste en casa, ahora quédate en México, porque sabemos que la recuperación va a venir por estas cuestiones de viajes cortos, ¿no? La otra es la integración de paquetes para de ayudas hacia las empresas. Ya te lo decía yo, que desde el 18 de marzo del año pasado pedimos muchas ayudas. Nunca pedimos una condonación, nunca pedimos que nos olvidáramos de nuestros impuestos. Esas obligaciones que ya habíamos contraído de años anteriores, sabíamos que las teníamos que pagar. Fíjate, nosotros estimamos que el gobierno deje de recaudar 100,000 millones de pesos solamente por el no pago, digamos, o sea, por lo chiquito que se hizo la industria. La otra es la canalización de los recursos del impuesto al hospedaje a la promoción turística. La verdad es de que eso no se está respetando. Ya tenemos el caso del fideicomiso aquí en la Ciudad de México, en donde pues se está yendo a otras cuestiones, y la realidad es que nosotros necesitamos estar visibles en todo el mundo si queremos reactivar el turismo. ¿Cuáles más? Las medidas legislativas que yo te decía, ¿no? Son 15 medidas legislativas que no inventamos tampoco nada, sino que las pusimos en blanco y negro, las cabildeamos con los grupos parlamentarios y están ahí para que sean aprobadas. Es triste que las comisiones de turismo, es triste que los gobernantes estén peleando. La primera vez que los presentamos estaban peleando por el tema de los superpoderes del presidente, y la segunda vez por el presupuesto, y nunca hicieron caso sobre esta industria. La otra es pues, gestión de crisis, ¿no? La realidad es que en este país pasan cosas, ¿no? Porque otra es también el tema de seguridad. Y hoy por hoy no hay, al haber quitado el CPTM, que el CPTM había que entenderlo como promoción de México, como gestión de crisis y como relaciones públicas, pues hoy no hay nada de eso, y hoy en la mitad de la pandemia pues necesitamos tener dinero para hacer gestión de crisis. Y el último es el mantenimiento y el fortalecimiento de los protocolos sanitarios, ¿no? Esto ya llegó para quedarse y aquí estará y aquí se quedará, y esa va a ser la ventaja competitiva que tendremos.
Oye, comparto totalmente tu enojo que vi ahí en un reportaje sobre las 15 propuestas legislativas y que ni una fue aceptada, ¿no? ¿Qué hace falta para que realmente esto se pueda engranar y puedan empezar a aceptar estas propuestas de gente que realmente conoce la industria, de gente que realmente vive en la industria y que sabe cómo activarla? ¿Qué hace Voluntad falta? y ganas, voluntad y ganas. A ver, yo estuve 9 horas en un parlamento abierto en donde expusimos, no, obviamente no expusimos las 15, pero expusimos las que creíamos que iban a llegar a pasar y no pasó absolutamente nada. No pasó absolutamente nada. Y yo creo que nosotros en la industria debemos de, déjame decirlo así, castigar a los legisladores que están en las comisiones de turismo que no están peleando por esto, porque, a ver, no, insisto, no son nada inventado nuestro, son lo que ha requerido la industria durante mucho tiempo, algunos sí son nuevos, y al final de cuentas, pues la verdad es que deben de pasar, ¿no? Las deberían de pelear ellos más que nosotros. Fíjate que el otro día estaba yo revisando quiénes son los que nos representan en estas cámaras en el área de turismo y hay muy poca gente que viene del turismo. O sea, la mayoría no es gente del turismo, lo cual no entienden el negocio y evidentemente en mi caso, que es la industria de reuniones, menos, ¿no? Entonces sí es un problema y comparto ahí muchísimo tu enojo, ¿no? Oye, tú siendo director de Grupo Presidente, ¿cuáles son tus predicciones que ves o que va a pasar en el área de grupos, congresos y convenciones al mover estos grandes hoteles? Bien, para nosotros en el portafolio que tenemos de Grupo Presidente, grupos y convenciones representaban el 24% del ingreso, ¿no? Es muchísimo, ¿no? O sea, es mucho. Y hoy por hoy, pues digo, tú lo sabes mejor, no ha habido ni grupos ni convenciones y lo peor de todo es que, digo, no sé si sea lo peor de todo, pero lo que sí seguirá es que serán híbridos en el pasado. Nos hemos dado cuenta que podemos trabajar tal cual como estamos ahora, nos hemos dado cuenta que de repente tampoco se necesita viajar. Y la verdad es muy triste porque esta industria es muy importante, es muy, muy importante, no solamente para México, no solamente para presidente, sino pues, para el mundo, ¿no? Hay grupos y hay convenciones de todo tipo y se requieren y demás. Al final de cuentas, pues a mí me preocupa porque no se ve, y tú dime, ¿no? Porque tú estás metido más ahí, pero no se ve una reactivación pronta, no se ve una reactivación pronta. Sí, no será una reactivación pronta, una porque no estamos generando la confianza suficiente, ¿no? En la comunicación donde los clientes puedan volver a regresar a los eventos, ¿no? Tú comentabas ahorita un dato, o sea, para los hoteles el 24% depende de los eventos, grupos y convenciones. El área de la industria de reuniones, pues depende o realmente aporta el 1.5 al PIB nacional, o sea, básicamente es como el 20% también del turismo en forma general. Entonces ahí más o menos se van acomodando las cifras, ¿no? Nosotros somos una industria segura. Yo he tenido la oportunidad de conocer los protocolos que en este caso maneja Grupo Presidente y por mucho son muy superiores a los que yo he visto en otros hoteles en otras partes del mundo. Formo parte de un comité donde estudiamos los protocolos de bioseguridad y la realidad es que los protocolos que tienen ustedes desde el cuidado de su personal, las pruebas que hacen de negativas de antígenos a los eventos, etcétera, pues son cosas que siempre suman, ¿no? Y hacen ver que los eventos pueden ser seguros y que podemos regresar, ¿no? Esa es la idea. Y perdón que te interrumpa, los hemos mejorado, ¿eh? Nos hemos mejorado. Yo recientemente fui a una junta al hotel y éramos 25 personas y me llamó mucho la atención cómo pasamos a que nos hicieran la prueba, esta rápida, después que nos desinfectaran todo, etcétera. Y sí, lo que tú dices, hemos invertido muchísimo, muchísimo en cuestiones de productos COVID, como le llamamos nosotros. Mira, te voy a dar un ejemplo, porque te digo que estuve con la Asociación Empresarial de Hoteles de Madrid y yo les platicaba que en el caso del Grupo Presidente, pues tenemos el sello del WTTC, por decirte, el sello de Punto Limpio de Sectur, nuestros protocolos de marca y nuestros protocolos de presidente. Y que aparte, una de las cosas que hicimos nosotros es contratar a Buró Veritas, que es un tercero y que nos está auditando a que hagamos lo que dijimos que teníamos que hacer. Entonces, imagínate el costo, ¿no? Y aparte el costo cuando no tienes ingresos. Pero me decía la gente de finanzas, oye, Braulio, ¿no será bueno ya quitar las visitas de Buró Veritas? Yo decía, no, para mí eso va a ser el tema que a futuro, ¿no? Como manejemos la pandemia hoy a futuro, nos va a ayudar a que seamos confiables. Entonces lo hemos seguido haciendo.
Pues por ahí dicen que cuando nos reunimos cambiamos el mundo y evidentemente hay que regresar a los eventos, primero híbridos y posteriormente a los presenciales como estábamos acostumbrados. Ahora, en tu nueva faceta que vas a estar dentro del grupo de los tiburones aquí en México en el programa de Shark Tank, ¿no sería bueno generar bajo esas experiencias algo que podamos meter en la industria de reuniones donde los empresarios, los emprendedores y las nuevas generaciones pudieran aportar a lo mejor ideas, innovación y generar un poquito el motor y tratar de reactivar ahorita que vas a tener toda esa experiencia? Pues parte es eso, tanto la producción como cuando me hizo la invitación, ellos traían esa idea del sector servicios, de una preocupación grande por cuestiones que hoy ya no suceden, ¿no? De industria, te estoy diciendo, de cuestiones de innovación, cuestiones en alimentos y bebidas, etcétera. Y entiendo que la gente que hará los pitch y la gente que irá como emprendedores traen cuando yo esté sentado en esa mesa, digamos, traen esa cuestión de emprendedores que tienen que ver con la industria, y eso es lo que me llamó para aceptar. Pues bueno, pues ojalá que algún día yo pueda ir al programa y me puedas escoger y que me puedas apoyar en algunos proyectos que traemos con algunas iniciativas privadas. Braulio, muchísimas gracias por tu tiempo, tus comentarios y tu experiencia es sumamente valorada para MPI y para toda nuestra industria. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.